Hola William, ¿cómo vas? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien, bien? Bueno, demos 2 minuticos a ver si llega alguien más para arrancar, ¿te parece? Gracias.
Listo, veo, pues no llegó nadie más, entonces vamos a arrancar con la temática del día de hoy. La vez pasada, 8 días, habíamos quedado básicamente en lo siguiente. Habíamos básicamente habíamos cubierto las siguientes temáticas. Vimos lo que fue el principio de reconocimiento, el principio de medición y eh, íbamos a entrar a ver lo que es la jerarquía del valor razonable, que es lo que vamos a ver hoy junto con un caso práctico. Hablamos todo lo del reconocimiento, básicamente nos enfocamos mucho o le dimos mucho interés al tema de el marco conceptual para poder tener clara el concepto y poder decir, tal transacción la voy a ubicar en determinada cuenta en la contabilidad de la organización. Veíamos más o menos como los pasos que se deben seguir y digamos que las etapas que surte una transacción contable al interior de la organización. Y aquí básicamente veíamos dos momentos, el reconocimiento y la medición, ¿ok? Y veíamos qué significaba cada paso y en qué categoría lo íbamos a ubicar. Veíamos todo lo que es los requisitos para el reconocimiento y empezamos a ver una serie de casos en donde empezamos a mirar si cumplía con la definición de activo o no. Definición de pasivos. Y continuamos con todo el tema de lo que es básicamente la medición. ¿Listo? Perdón. Y en la medición veíamos que habían varios grados de discreción en donde uno se puede ir por la norma o necesariamente se tiene que acudir al juicio profesional del contador, ¿ok? O como le llaman en alguna bibliografía, del preparador de la información. Y veíamos que había esos dos caminos. Entonces, en el caso que hay una medición alternativa, es decir, una medición que usted no sabe a ciencia cierta cómo realizarla, entonces nos dice la norma, bueno, trate de buscar, por lo general, irse por la norma. Trate de tener una decisión a nivel de norma y con eso usted lo que garantiza es que esa decisión a nivel de norma, con la evaluación que hace el contador, pues digamos que va a tener va a tener una bifurcación en donde va a tener un grado mayor de fidelidad, pero viendo esa fidelidad como el empleo, por ejemplo, esto es un ejemplo, el empleo del valor razonable en activos biológicos, salvo que no se pueda determinar. Eso es como un caso en donde nos dice, mire, por eso se gana fidelidad yéndose por el camino de la norma. Y también ganamos relevancia. ¿Qué es la relevancia? Pues básicamente es como evaluar el modelo de negocio de los activos financieros. ¿Qué función van a cumplir esos activos financieros? ¿Yo soy una entidad financiera o soy una empresa que tengo unos activos financieros sobrantes que los quiero invertir? ¿Okay? Eso, digamos que me va a permitir a mí, si me voy por el lado de la norma, tener un mayor grado de certeza de lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. ¿Okay? Pero también la norma me dice, mire, hermano, si usted ya vio y en la normativa no hay nada, se sale, ese caso que usted tiene, se sale completamente de la norma, no existe, pues váyase por el lado de la decisión discrecional del preparador, es decir, del contador. ¿Qué es eso el preparador? El preparador de la información, que es lo que se conoce en otra literatura. Y por ese lado va a llegar también, de pronto no con un grado de fidelidad tan alto como si lo hubiera hecho a través de la norma, o con un grado de relevancia tan alto como si lo hubiera hecho a través de la norma, pero usted utiliza su criterio y con eso básicamente lo que hace es que indica que la falta de fidelidad de la medida puede eliminar una de las alternativas. Por ejemplo, el modelo de valor razonable en propiedad de inversión. Eh, digamos que ahí lo que nos está queriendo decir es que básicamente lo que se busca con este tipo de decisión
a criterio o a juicio del preparador de la información o del contador, es que ese sea el último camino, ¿sí? Que no se vuelva costumbre decir, ah, no, es que esa operación no entra en ninguna normativa, eso no existe, entonces yo tomo la decisión de cómo lo voy a hacer. Porque puede ser que esté caminando por un hilo muy fino y pueda pasarme o a lo completamente ilegal o demasiado, o sea, más papista que el Papa. Entonces, sí tengo que saber en qué momento voy a utilizar mi criterio, pero lo que más se recomienda es que se vaya siempre por el lado de la norma. Y aquí veíamos también lo que eran las medidas de valor, que eran unas medidas de valor basadas en el costo histórico y otras basadas en valores corrientes, que las de costo histórico pues se derivan en todo lo que es el costo histórico, que las basadas en valores corrientes derivan en lo que es el costo corriente y el valor realizable neto, pero que estas dos convergen en un tipo de medición puntual que es la del valor presente. Esa de valor presente lo vamos a ver con unos ejemplos, pero básicamente esa de valor presente me sirve para hacer cálculos, sobre todo cuando yo tengo que cobrar obligaciones a mis empleados, obligaciones a un cliente, ¿sí? En donde yo le financio algo o en donde a mí me financian algo. Entonces yo debo calcular el valor presente. Ese valor presente va a ser mi medición inicial y con ese valor presente voy a calcular ese costo amortizado. Eso es lo que me quiere indicar este valor presente. Y de ese valor presente más las medidas basadas en valores corrientes se desprende lo que es el valor razonable y el valor en uso. Les voy a publicar un video después de esta charla en donde explico cada uno de estos ítems con ejemplos, con transacciones, para que lo vean y sepan en qué momento se mide qué tipo de transacciones con qué criterio. ¿Okay? Y ya hoy lo que vamos a hablar es básicamente lo que tiene que ver con los pasos a seguir para efectuar lo que es la medición a valor razonable. Entonces, básicamente, aquí lo que nos dice es que hay como una serie de peldaños que debemos ir escalando para poder para poder formar un buen criterio y decir, ah, aquí me sirve el valor razonable. Es tan importante ese valor razonable, bueno, de pronto importante no es la palabra, generó tanta discordia, el valor razonable, que hubo la necesidad de enfocarla o encauzarla en una NIV especial que es la NIV 13. Y aquí nos dice que cuáles son los pasos a seguir para efectuar la medición a valor razonable. ¿Qué es el valor razonable? Es el valor del mercado. ¿Okay? ¿Por qué es importante? Digamos que usted va a comprar unas acciones, ¿sí? Alguien, por ejemplo, un socio, le puede decir, ah, bueno, yo se las vendo a 15.000. Cuando usted va y mira, entra a la bolsa de valores, que es un mercado confiable, entra a la bolsa de valores y dice, ¿cómo están las acciones de tal empresa? Ah, no, a 12.100. Bueno, ¿y por qué me la está cobrando a 15.000? ¿Por qué 3.900 pesos, 2.900 pesos de más? ¿De dónde? ¿Sí? Entonces, cuando uno no utiliza ese valor razonable, básicamente está corriendo ese riesgo, que o le toque pagar mucho o de pronto pueda acogerse a un buen precio, pero usted desconfía. ¿Será que sí es un buen negocio? ¿No? Entonces, en ese caso de las acciones, digamos que es bien importante tener claro que el mercado, digamos que el valor razonable, que es el mismo valor de mercado, hace referencia a que es un valor que se desprende de un conjunto de vendedores y de compradores que entre ellos determinan el precio de determinado producto en ese mercado que están hablando. En ese mercado, por ejemplo, en el caso que estamos hablando es un mercado accionario. En ese mercado accionario, yo encuentro que el valor del mercado de esa acción es 12.900, no los 15.000 que me está cobrando ese, ese accionista. Entonces, por eso es importante tener eso claro. Ahora, ¿cuáles son los pasos para poder determinar esa medición a valor razonable? El primero de ellos es que el activo o el pasivo, porque eso aplica para ambos, que ese activo o que ese pasivo sea objeto de la medición, o sea, determinar realmente
cuál es el activo o cuál es el pasivo que yo voy a querer medir. Si es una acción, si es un vehículo, si es un bien inmueble, si es un terreno, si son semovientes, etcétera, etcétera. Luego que ya he surtido este paso, me voy al segundo escalón y me dice, la premisa de valoración en caso de activos no financieros. O sea, debo determinar cuál es la premisa de valoración o cuál es el criterio de valoración para el caso de los activos no financieros. Luego voy a asesorarme a ese mercado principal. En el caso del mercado accionario, ¿cuál será el mercado principal? Básicamente la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Ok? Ahí es en donde yo voy a encontrar todo el listado de acciones al precio del día, y eso es lo que me va a indicar que es un mercado, que ese es el mercado principal, pero ese mercado principal goza de una característica bien importante, y es que es un mercado que tiene confianza. ¿Ok? Y por último, que las técnicas de valoración adecuadas, incluida la calidad de los datos utilizados, me garanticen que ese precio, que ese valor, que esa medición que le estoy haciendo a ese activo o a ese pasivo, realmente es confiable y es transparente. Vuelvo al caso de la acción. Entonces, la bolsa de valores básicamente lo que mira es el comportamiento de esas acciones en un día puntual. Entonces, puede que en un día diga, no, ese día bajó la acción. ¿Por qué? Porque salió una noticia que están investigando ese laboratorio. Eso hizo que bajara la acción. Pero ya al día siguiente dijeron, no, no, hubo una investigación, pero todo salió bien. Entonces, el valor de la acción volvió a recuperar un poquito, el día siguiente otro poquito, y así va subiendo, vuelve y recupera el valor al que estaba y sigue subiendo. ¿Okay? Eso es básicamente lo que se empieza a mirar para poder determinar cuál es ese valor razonable dentro de un mercado que goza de confianza. Entonces, aquí digamos que hablando acerca de este primer paso, voy a borrar esto. Hablemos de este primer caso, de el activo o pasivo concreto que es objeto de la medición. Aquí hay que decir que en este caso puede ser que estemos hablando de un elemento individual o de un conjunto, dependiendo de cuál sea la unidad de cuenta, a efectos de lo que es el reconocimiento de esa identificación que hicimos de ese activo, de ese pasivo, para poderlo catalogar dentro de una transacción contable. ¿Ok? O es un activo no financiero, es un activo financiero, es un inventario, es una propiedad, planta y equipo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí en este caso del activo pasivo concreto, digamos que ahí vale la pena indicar que la determinación de ese valor razonable de una propiedad de inversión, ¿qué es una propiedad de inversión? Eh, Básicamente es un bien, es una propiedad, planta y equipo que tiene la organización o que tiene la persona, eh, pero es una propiedad, digamos que es una bodega. Una bodega es una propiedad, planta y equipo. Pero la propiedad planta y equipo tiene una característica muy importante y es que es algo que yo estoy utilizando para el desarrollo de mi objeto social. Es decir, si yo soy, que pongámosle, somos una empresa que fabrica calzado. Entonces, tenemos la bodega y en esa bodega tenemos las máquinas, en esa bodega es donde se transforma el producto. Esa bodega es propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente cumple dos condiciones. La primera es porque la utilizo para el desarrollo del objeto social, que es fabricar zapatos. ¿Ok? Pero la segunda es que esa bodega la voy a utilizar por lo menos un año. Si la voy a utilizar menos del año, no puede ser categorizada como propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿en qué se diferencia una propiedad, planta y equipo de una propiedad de inversión? Básicamente, la propiedad, planta y equipo ya la vimos, que es algo que se utiliza en el desarrollo del objeto social de la empresa y que lo voy a utilizar por más de un año. Pero la propiedad de inversión es algo que yo no lo puedo catalogar acá como propiedad, planta y equipo, aunque, bueno, digamos que es propiedad, planta y equipo, pero no lo puedo meter ahí bajo esa categoría de bodega. ¿Por qué? Porque no la voy a utilizar para el desarrollo del objeto social que estoy cumpliendo.
Entonces, tengo otra bodega, la compré porque eso era un gangazo, porque era el mejor precio y no voy a volver a encontrar esa oportunidad. Entonces yo fui y compré eso, lo tengo ahí, ¿y qué hago? Lo arriendo, ¿sí? Entonces, como lo estoy arrendando, como es de mi propiedad, pero no lo estoy utilizando para el desarrollo del objeto social de la organización, la NIF me dice, espera un momentico, eso no lo puede meter como propiedad, planta y equipo. Bueno, está dentro de propiedad, planta y equipo, pero no me lo puede meter como una bodega normal. Usted lo tiene que llevar como una propiedad de inversión. Y esa propiedad de inversión, pues digamos que le va a generar hasta unos ingresos. ¿Por qué? Porque la va a arrendar. ¿Ok? Esa es la diferencia y en eso básicamente consiste esa propiedad de inversión, porque esa propiedad de inversión me va a generar unos flujos de efectivo a futuro por bajo la figura de un contrato de arrendamiento. ¿Ok? Eso es propiedad de inversión. Entonces, mire la diferencia que es un activo que yo utilizo como propiedad, planta y equipo y otro activo que utilizo como propiedad de inversión. ¿Listo? Bien, y digamos que para hablar acerca de lo que nos indica lo que es la premisa de valoración en el caso de activos no financieros, aquí ahí vale la pena mencionar que todo lo que son los instrumentos financieros, que es algo de las NIF, muy propio de las NIF, y que digamos que tiene digamos que si en algo se ha centrado el estándar internacional es en mm, dedicarle un espacio muy amplio al tema de los instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque gracias a los instrumentos financieros se desató la crisis del año 2008. Parafraseando un poquito lo que fue la crisis del 2008, simplemente para darte contexto, es en esa época, en el 2000, bueno, eso viene desde el año 1994, más o menos, en el gobierno de Bill Clinton. ¿Qué pasó en esa época? Que Bill Clinton, cuando era candidato, todo candidato que hace, propuestas, promesas, básicamente. Entonces, elaboran un plan de gobierno y dentro de ese plan de gobierno, Bill Clinton, ¿qué dijo? Dijo, no, mire, yo me voy a encargar de que todos los ciudadanos norteamericanos tengan su casa, ¿sí? Entonces, claro, todo el mundo dijo, no, claro, yo quiero mi casa y no sé qué, y se más, y pam, 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 fueron y votaron, lo eligieron y quedó presidente. Ya ahí, cuando usted lo nombran como presidente o en un cargo público que ha sido básicamente elegido por el pueblo por tener un plan de gobierno que va a desarrollar durante ese periodo, pues lo que hacen las autoridades es vigilar que en efecto cumpla ese plan. Y como Bill Clinton había dicho que iba a desarrollar una serie de políticas públicas orientadas a que todos los ciudadanos norteamericanos tuvieran su casa, le dijeron, bueno, señor, ¿y este puntico qué, para cuándo? Él dijo, no, pues hagámoslo ya. Entonces, listo, ¿qué hay que hacer? No, pues yo quiero que, como hay tantos requisitos para que la gente pueda comprar casa, es que se la ponen muy dura a la gente. Entonces, imagínese, para usted comprar una casa nueva, le toca dar el 20% de la cuota inicial y mucha gente no tiene la plata. Entonces, quitemos ese requisito, sin esa cuota inicial, que los bancos le financien el 100% de la casa. Ah, bueno, listo, se quita ese requisito que los créditos sean a 30 años, ¿ok? Se dejan los créditos a 30 años. Y así fue quitando y quitando requisitos que lo que hacen es aumentar el riesgo de impago de esa obligación. Entonces, usted se dirige a un banco, dice, no, yo soy ciudadano americano y quiero comprar mi casa. Y ya vi una que la tengo lista y quiero comprar esa. Ah, bueno, listo. Eh, ¿Cuál es la constructora? No sé qué, toman los datos, usted ya la propuesta, mire, esto es lo que vale la casa que quiero. Ah, bueno, listo, se la podemos financiar. A mucha gente le dicen, bueno, usted tenía antes, le decían, usted tiene que pagar el 20% y usted tiene que demostrar que tiene cómo pagar esa cuota, ¿sí? Ese fue otro de los requisitos que levantaron. Mire, mucha gente aquí trabaja en la informalidad, no tiene un certificado laboral, no tiene nada, y además la gente cuida su casa. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner a exigirle que, ay, que tiene que traer el papel? Ya usted tiene como garantía la hipoteca. Si la persona no le cumple, pues se la quita y ya, no pasó nada. Ok, listo. Quitaron todos esos requisitos. Entonces, eso fue en 1994. Comienza el mercado a vender y a vender y a vender y a vender casas. Y a raíz de eso,
eh, los bancos que no son bobos, sí se dieron cuenta y dijeron, hermano, nosotros estamos dando crédito a diestra y siniestra, como si no hubiera mañana. Y al dar ese tipo de créditos, ¿qué pasa? Que se lo están dando a todo el mundo. Entonces llegaba, por ejemplo, una persona, un inmigrante, que no tiene un trabajo fijo, que no tiene muy buenos ingresos, pero el sueño de una persona es, no, pucha, ya tengo casa en Estados Unidos, entonces ya va a ser más fácil traer a mi familia. Ese es el propósito de una persona que está allá. Entonces, eh, a muchas de estas personas les dieron ese tipo de crédito, pero ¿qué pasó? Que comenzaron a vender y vender y vender y vender y vender hipotecas. Y claro, las constructoras decían, esto está buenísimo, construya y construya y construya y construyan apartamentos, casas, de todo construían. Y la gente compre como si no hubiera mañana. Claro, pero lo compran a través de crédito hipotecario. Entonces, toda la gente tramitaba sus créditos y ya ni miraban y no, listo, aprobado, 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 a todo el mundo le aprobaban su crédito y la gente ya feliz porque tenía su casa y comienzan a pagar. ¿Qué pasa? Que en un mercado de esos, cuando hay tanta oferta, tanta demanda, el precio sube. ¿Mm? Entonces comienzan a subir el valor de los bienes inmuebles en Estados Unidos. Entonces, ese bien que usted había comprado, póngale en $150,000, ya al mes siguiente vale 153,000. Al otro mes ya vale 155, al otro vale 156,500, luego vale 150 y empieza a subir y a subir y a subir y de esa forma el valor de la cuota va subiendo, pero como sube el capital, también suben los intereses. Entonces usted empieza pagando una cuota de $500, luego la siguiente cuota le dice, ay, es que subió el bien inmueble, su casa se está valorizando, no se imagina cuánto. Entonces sube la cuota. Entonces ya usted no paga 500, sino que paga 540. Al mes siguiente, 570. Al mes siguiente, 600. Al mes siguiente, 615. Y siempre le va subiendo y le va subiendo y le va subiendo y usted con el mismo salario. Entonces, ¿qué pasa? Que usted dice, no, pero esta vaina, ya a los 2 años, 3 años de ver eso, usted dice, no, pero ya no me alcanza, compadre, estoy trabajando para pagarle una cuota. Entonces, lo que hacen, pero bueno, se empiezan los bancos a ver el riesgo de impago de esas personas porque no todos cumplen los mínimos, los requisitos mínimos para otorgarle un crédito hipotecario. Entonces los bancos que hicieron dijeron, hermano, nosotros nos tenemos que proteger porque esto en cualquier momento revienta. ¿Por qué va a reventar? Porque la gente no va a poder pagar. Y como el precio está subiendo, 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 mucha gente es la que no va a poder pagar y nos van a devolver todos esos bienes. ¿Y qué vamos a hacer después? ¿Y la plata que se perdió? Entonces, comenzaron a crear, hacer ellos le llaman innovaciones financieras. Y es, armaban unos paqueticos de hipotecas, póngale un paquetico de 20 hipotecas. Lo arman y le dicen a una aseguradora, le dice, mire, este bien ya está asegurado, ¿sí? Y ese seguro se lo cobramos al cliente. Pero ahora yo quiero venderle a usted ese paquetico de hipotecas, llamémoslo un swap, eso es un activo derivado, un instrumento financiero derivado, derivado de una hipoteca. O sea, yo tengo una hipoteca y de esa hipoteca desprendo una especie de seguro, otro seguro adicional, pero no lo va a pagar el cliente, sino lo pago yo, banco. ¿Ok? Entonces le digo, mire, señora aseguradora, tengo estos paqueticos de A20 hipotecas. ¿Cuánto me cobra el seguro anual de esas hipotecas? No, pues hacemos un paquete y no sé qué, y si se más, yo le pago, yo le cobro a usted, señor banco, eh, $80 por cada paquetico. Entonces el banco le dice, no, le doy 50 porque le voy a vender muchas. Y el asegurador dijo, ¿muchas? Yo, sí, claro, lo que tengo son hipotecas para venderle. Entonces la aseguradora dijo, no, este es el negocio. Pues o sea, pensó la aseguradora, dijo, ¿qué es lo que más cuida a la gente? Su casa. Entonces, la gente no se va a arriesgar a perderla. En aras de evitar que la pierdan, pues la gente se va a poner a pagar y eso nunca va a ser
un problema el que esas hipotecas queden con impago. Entonces, ¿qué pasa? Que la condición era, mire, yo le doy este paquetico de 20 hipotecas, yo le voy a pagar a usted un seguro mensual de $50 por cada paquetico y el día que alguien me incumpla, usted me paga esas hipotecas de esas casas porque pues es el negocio. Si le sirve bien, si no, yo busco otra aseguradora. Entonces, no, 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 me parece chévere, muy bueno el negocio, hagámosle, yo me le mido a eso. Y comienzan estos manes a vender paqueticos de hipotecas, un swap de hipotecas, que era básicamente un seguro que tenían ahí adicional para evitar que en caso que el cliente le quedara mal, pues el que le respondiera al asegurador. Entonces, comienzan a venderle todas esos paquetes de paquetitos de hipotecas a esas aseguradoras. ¿Y qué pasó después? Que esa aseguradora pues le quedó grande comprar todo eso, entonces empezó a llamar a otras aseguradoras, que mire que el negocio está buenísimo, compre esa, que véndale esos seguros a los bancos, que eso no va a pasar nada, yo ya mire todos los que he comprado, y empiezan a llamar a aseguradoras y aseguradoras y aseguradoras, vinieron aseguradoras de, no solamente las de Estados Unidos, porque ya no daban abasto, llamaron a las de Inglaterra, vinieron de España, vinieron de todo lado de Europa, a ofrecerle esos seguros por esos paquetes de hipotecas a los bancos hasta que llegó el día en que subió tanto el valor de la vivienda en Estados Unidos que la gente dijo, no, al carajo, yo ya no pago más esa vaina, yo me voy a pagar arriendo, tengo una vida mucho más tranquila y no estoy sufriendo por este, tome, señor banco, su casa, a mí no me interesa eso y no me quite, no me cobre más y hagamos que no ha pasado nada. Entonces la gente, ok, todos empiezan a devolver sus casas, el banco recibe esas casas, pero por el otro lado le está cobrando a la aseguradora. ¿Se acuerda que yo le pagué un seguro de un paquetico de 20 hipotecas? Sucede que esas 20 ya me las devolvieron. Entonces, señor, necesito que usted me pague esto. La aseguradora comienza a desembolsar de a paqueticos de a 20 hipotecas lo que le cuesta y pague, y pague. Pague un paquete, pague dos paquetes, pague 100, 150 paquetes. Ahí ya una aseguradora se fue a la quiebra. La otra, lo mismo, comienza a pagar, comienza a pagar, comienza a pagar, se quebró y se quebró y se quebró y se quebraron todas las aseguradoras que habían venido a vender ese tipo de productos. ¿Esto qué hizo? Que los bancos perdieran también. ¿Por qué? Porque la aseguradora le dijo, no, ya no tengo cómo pagarle, hermano. Ya esto, hasta aquí llegué, yo ya no tengo más plata, olvídese. eh, si quiere, demándeme, haga lo que quiera, pero yo ya no tengo cómo pagarle esa obligación. Me da mucha pena con usted. Entonces los bancos empiezan a perder esa plata y cuando se empieza a perder esa plata, ¿qué ocurre? Que el gobierno de cualquier país comienza a decir, ok, yo no quiero que ese pánico de ese banco me vaya a contagiar a este otro, a este otro y a este otro. Entonces, comienza el gobierno nacional a decir, bueno, ¿cuánta plata necesita, papito? Y yo le ayudo. Entonces, no, que señor presidente, que estoy corto y yo necesito que me financie o que me dé una ayuda, porque es ayuda, y me inyecte un capital de unos 30 billones de dólares porque yo ya me quedé sin plata. Y claro, el gobierno tome, papá, sus 30 billones, tranquilícese, no me vaya a generar pánico a los otros bancos, a los otros. Yo les decía, bueno, ¿usted cuánto necesita? No, yo necesito 20 billones, que esta situación está muy dura. 20, al otro no, necesito 25, el otro necesito 32, y así. A todos, métale, métale, métale plata. Hubo un banco, se llama Lehman Brothers, al que sí le dijeron, a usted no lo ayudo, a usted no, y ese era el que más hipotecas vendía. ¿Por qué? Porque ya el gobierno de los Estados Unidos había dado cuenta que Lehman Brothers estaba vendiendo hipotecas sin el cumplimiento de los requisitos, no los revisaba, porque es que además los vendedores de esos terrenos, de esas propiedades, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta que las personas que aprueban las hipotecas, pues digamos que cuando lo saturaban, esa gente ni miraba, esa gente solamente aprobaba y aprobaba y aprobaba. Entonces, ¿qué hicieron? Si yo soy un vendedor de casas y tengo ya 10 casas que vendí y necesito que ir a llevar esa documentación al banco para que el banco me apruebe ese crédito hipotecario, básicamente, ¿sabe qué hacían? Llegaban a las tipo 3, 3:30 de la tarde, un viernes,
Cuando, claro, ya el funcionario salía a las 4:30, 5 de la tarde, ya se iba para su casa a tomar una cerveza o a donde fuera. Ya era su tiempo libre. Le llegaba ese mamotreto de documentación. Ese man decía, no, ¿a qué hora puedes hacer eso? No, eso no pasa nada, son hipotecas. Aprobado, 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 aprobado. No miraban absolutamente nada. Obviamente ahí se fueron eh, mucho otorgamiento de crédito hipotecario sin el mínimo cumplimiento de los requisitos y eso fue lo que desató esa gran crisis. Y todo eso debido a unos instrumentos financieros como el crédito hipotecario. ¿Ok? Entonces, eso ahí como por dar un poquito de contexto, por eso se hablaba aquí de la premisa de valoración en el caso de activos no financieros. Y frente al tema del mercado principal, digamos que ahí hay que decir que todo lo que tiene que ver con la medición a valor razonable debe considerar el mercado en el cual se está negociando el elemento. Entonces, si yo, imagínense, acá en Bogotá hay un sitio, es Álamos, al occidente de Bogotá, en donde hay unos lotes grandísimos y lo que hacen allá es que lo alquilan o le cobran el parqueadero a las personas que van a ir a vender su carro. Eso lo hacen los sábados y domingos y hasta los lunes festivos. Entonces, usted quiere vender su carro y no quiere pagar un aviso en el periódico, ni en tu carro ya, ni nada de esas cosas. Entonces, usted lo que hace es llevar su carro, allá hablamos que hay una gran cantidad de vendedores allá, todos convergen en ese sitio y ahí llegan y comienzan a vender los carros. Entonces, en principio, eso cumple con la definición de mercado. Porque, ¿qué es un mercado? Un lugar físico o virtual en donde convergen compradores y vendedores. Eso es la definición de mercado. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en un mercado, en un mercado bien conformado, el precio lo determinan entre el comprador y el vendedor. ¿Ok? Eso da confianza. En este mercado que yo le estoy diciendo, no hay nada de confianza. ¿Por qué? Porque usted va y mira un carro allí, dice, venga, y ese Logan 2017, ¿cuánto vale? Vale 48 millones. ¿48 por qué? No, si es que soy el único dueño, el carro no tiene ningún choque, el carro está al día en papeles, y además lo he tenido yo y es un carro que tiene un valor sentimental muy profundo para mí. Yo no lo quisiera vender, pero me toca, entonces por eso lo vendo en 48 millones. ¿De dónde? ¿Sí? Entonces usted se va, camina unos 15 carros más de para allá, encuentra otra vez el mismo Logan de otro dueño y le dice, ¿cuánto vale este Logan? No, ese vale, el primero me cobraba 48, este me cobra 32. Digo, 16 millones de diferencia, ¿por qué? ¿Por qué lo vende en 32? Ah, no, el carro está entero, no sé qué, tiene una fuga de aceite, pero eso es arreglar eso, por eso lo dejo tan barato a 32 millones, hermano. Y me lo paga de uno, chan con chan. O si no, pues se lo financio, pero ya le subo el valor a 38 millones. Entonces, ¿de dónde? O sea, ¿por qué me suben valores, me los bajan, no sé qué? Ese mercado no es confiable. Y no es confiable porque cada quien llega y lo que le interesa es salir de ese bien como sea. ¿Ok? Venderlo muy caro o venderlo muy barato, pero salir de eso. Eso hace que ese mercado no sea confiable. Diferente a utilizar como criterio o como mercado, por ejemplo, eh, el mismo Ministerio de Transporte. ¿Qué hace el Ministerio de Transporte? El Ministerio de Transporte cada año saca un listado con todas las clases de vehículos y ellos tienen unos cálculos actuariales en donde dicen, un Renault Logan modelo 2017 en el mercado vale 37 millones. O sea, ni los 32 del que quedaba más allá, ni los 48 del que quedaba acá. El precio que dice el Ministerio de Transporte es 37 millones. ¿Por qué? Porque ellos hacen unos cálculos actuariales y sacan esa cifra. ¿Ok? Que si usted quiere le puede pedir que le expliquen de dónde sale, cuál es la fórmula. Ok, pídala. Es bien enredada, pero la puede pedir. ¿Y por qué es confiable esa fórmula? Porque con base en ese valor es que los gobernadores de los departamentos
cobran su impuesto de vehículo. ¿Ok? Entonces, si ese valor no le es confiable, no sé qué puede ser confiable. ¿Ok? Entonces, ese valor le sirve a usted de parámetro para poder decir, ah, lo máximo que voy a pagar son, ¿cuánto dije? 36 millones por un Renault Logan modelo 2017. Entonces, 37 millones es el valor máximo que yo voy a pagar. Si consigo algo más barato, voy ganando. Pero si no, no lo hubiera comprado el de 48 solo porque él es el único dueño y siempre ha tenido ese carro y que tiene un gran valor sentimental. Olvídese, ese cuento no me lo va a echar. ¿Ok? Entonces, eso es un mercado principal. Un mercado en donde convergen tanto compradores como vendedores y es un sitio confiable para realizar esa actividad de compra o venta. Y la última, lo que hace referencia a lo que son las técnicas de valoración adecuadas, incluida la calidad de los datos utilizados. Digamos que una vez se ha determinado el objeto de la medición, vuelvo al caso, un carro, ¿sí? En ese punto, las premisas, si fuese procedente y el mercado en el cual se está negociando, es preciso determinar ahí en ese momento la técnica de medición. Y existen tres enfoques: el mercado, el costo o el ingreso. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones para poder realizar una muy buena medición de esos bienes que se están transando en ese mercado. Aquí, pues digamos que hay que tener presente que la entidad ha de echar mano, bueno, echar mano no, sino la entidad ha de emplear el enfoque que, digamos, que maximice el empleo de los datos que se está, o que maximice las características de ese bien que se está transando, que se está comercializando. Recuerde, ¿cuáles son los enfoques? El enfoque de mercado, el enfoque de costo o el enfoque de ingreso. Entonces, la organización determina cuál es el enfoque más indicado y ese es el que va a utilizar. A eso hace referencia a esas técnicas de valoración adecuadas, incluida la calidad de los datos utilizados. ¿Ok? Bien, esta es una plantilla, una matriz en donde aparecen varias situaciones y es bien interesante en el sentido en que se hace un comparativo desde varios puntos de vista. El primero es que en esta primera columna viene la descripción, es decir, qué tipo de activo, de pasivo es el que estamos midiendo. ¿Ok? Aquí tenemos lo que es, aquí tenemos lo que son las NIF plenas, ¿sí? Todas estas columnas, todo esto son las NIF plenas, aquí vienen las NIF para pymes y viene lo que era la contabilidad antigua. ¿Okay? Entonces lo que estamos haciendo es un paralelo en donde estamos midiendo, por ejemplo, la propiedad, planta y equipo. ¿Qué pasaba en cómo se interpreta o cómo se hace la medición de la propiedad, planta y equipo según las NIF plenas? ¿Cómo se hace según las NIF pymes y cómo se estaba haciendo anteriormente con la contabilidad antigua? Y nos va mostrando la norma que lo regía y qué tipo de medida era la que se utilizaba tanto al inicio como al final. Entonces, voy a borrar esas líneas. Dios, se me pierde ese mouse. Okay. Entonces, en propiedad, planta y equipo, ¿qué está pasando ahí? Digamos que aquí lo que nos dice es que la norma que lo rige para las NIF plenas es, para el caso de la medición inicial, aplica la NIC 16 y ahí me dice utilice el costo. ¿Ok? ¿Qué es el costo? Todos los pagos que usted tiene que hacer para tener ese bien funcionando. Por ejemplo, si usted va y compra un telescopio y ese telescopio no lo encontró en Colombia, sino que lo tiene que traer de Malasia, pues ese telescopio paga lo que vale el telescopio, pero adicional tiene que traerlo por barco, porque es muy grande, y entonces tiene que embalarlo, tiene que, qué sé yo, alquilar un contenedor solo para traerlo, tiene que alquilar un seguro para que eso no se le vaya a caer, tiene que asumir también el gasto de transporte desde Malasia hasta el puerto de Buenaventura, y una vez llega a Buenaventura, tiene que descargarlo, que eso vale, tiene que meterlo a una bodega y dejarlo allá hasta que la aduana decida revisar y decir, ah, si es un telescopio y está bien liquidado, entonces por eso usted me debe pagar
2,5 millones de gastos de nacionalización. ¿Ok? Pero esos son costos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el costo? Un mayor valor de ese activo. También debo decir, bueno, ya me dicen, don Alexander, ya está el telescopio, usted puede, ya pagó los gastos de bodegaje, ya pagó los gastos de desembarque, ya pagó los gastos de nacionalización, ya puede llevarse su telescopio. Yo le digo, ok, ¿y ustedes me lo mandan? Dice, no, hasta aquí llegamos nosotros, usted verá cómo se lo lleva. Ay, entonces me toca alquilar otro contenedor, alquilar una tractomula que me traiga ese contenedor con donde viene mi telescopio y además pagarle otro seguro para que me traiga ese telescopio hasta la ciudad de Bogotá. Ya recibí mi telescopio. Todos esos gastos son un mayor valor de ese telescopio. El telescopio me costó 50.000, pero con todos estos gastos ya vamos en $62.000. $12.000 de más en otros gastos que no tenía yo contemplados. Pero es un mayor valor del activo. Y me falta adecuar el sitio para poder instalarlo, porque según las indicaciones del proveedor del que me vendió el telescopio, me dijo, hermano, para que el telescopio le funcione bien, usted tiene que tener un piso construido en concreto, no sé qué, de más o menos unos 1,5 metros de alto, eh, y sobre ese va a colocar el telescopio, y aparte tiene que apuntarlo en dirección no sé qué, y evitar que el sol le dé de frente. Todas esas características me implican que yo debo hacer una obra civil para ubicar exactamente bajo las condiciones que me dice el proveedor ese telescopio. ¿Ok? Entonces, todo eso son gastos. Y aparte, la norma me dice, don Alexander, como usted tuvo que incurrir en una obra civil para poder instalar ese telescopio, usted me tiene que calcular cuánto le vale desmontar ese telescopio y dejarme el terreno donde instaló ese telescopio, dejármelo tal cual como estaba. Esos, todos esos costos adicionales, eso hace que mi activo valga más. ¿Ok? Entonces, básicamente, al final de todo ese mere que tenga, el telescopio no me costó 50.000, sino que me costó más o menos $68.000. ¿Ok? Con todas esas arandelas. Entonces, mire el impacto que tiene esa medición inicial y la medida o el criterio que utilicé, que fue el costo. Entonces, eso frente a la medición inicial. Pero como yo tengo que hacer dos mediciones, una medición inicial que la hago con el reconocimiento y una medición posterior que la hago cuando hago el cierre contable, entonces compré el telescopio el 2 de enero, ¿sí? Y a 31 de enero, como yo no lo voy a vender, a 31 de enero lo que me dice la norma es, don Alexander, lo que pasa es que esos 68.000 que usted pagó por el telescopio, ese telescopio ya a 31 de diciembre ya no vale 68.000. Usted lo tuvo que haber depreciado. Con todo el uso que le dieron y todo esto, ¿qué método de depreciación utilizó? No, yo utilicé el método de línea recta. Ok. Y entonces, ¿cuánto vale ese bien que en su medición inicial decía $68.000? ¿Hoy cuánto vale? No, hoy está costando 64.200. Bueno, esa es la medición posterior. Entonces, medición inicial es una, medición posterior es otra. La medición inicial la hago cuando adquiero el bien y la medición posterior cuando hago el cierre contable, ¿ok? O cuando lo vendo. ¿Listo? Entonces, existen esas dos medidas. Y frente a la medición posterior, la norma me dice, ok, usted puede utilizar el modelo del costo o puede utilizar el modelo de reevaluación, ¿ok? Y cuando va a realizar, por ejemplo, la medición para el balance de apertura, se utiliza el valor razonable, ¿ok? Para las NIF pymes no se permite el modelo de reevaluación, ¿sí? O sea, se permite realizar la medición inicial al costo y la medición posterior también al costo, pero en pymes no permiten lo que es la reevaluación. ¿Y cómo se hacía en la contabilidad antigua? Se calculaba, el criterio que se utilizaba era el valor de realización o el valor actual o valor presente de ese bien y era todo lo que se hacía. No había, bueno, digamos que la medición posterior
se llevaba, pero eso era una cosa por allá toda extraña, todo medio oculto y no gozaba de mucha transparencia. Por eso es que las NIF, cuando llegan al país, con todo el traumatismo que generaron, empezaron a generar transparencia y confianza en la información que se está presentando en los estados financieros. ¿Por qué? Porque las bases contables ya tienden a ser uniformes y son unas bases contables que se ciñen estrictamente a un estándar internacional. Entonces, eso da mucha más confianza. Y así mismo se hace con todos los activos intangibles, las propiedades de inversión, activos biológicos, arrendamientos, inventarios, ingresos ordinarios, instrumentos financieros básicos, derivados, inversiones en subsidiarias, inversiones en asociadas, deterioro de los valores activos, etcétera. Entonces les voy a compartir esta presentación. Debajo del video les publico la presentación para que puedan leer bien esta diapositiva y la puedan estudiar. ¿Okay? Básicamente acá de lo que hablamos es de la jerarquía, bueno, no de la jerarquía, sino es como un análisis que se hace acerca de lo que es el principio de medición según las NIF. Entonces, arrancamos teniendo un valor o un costo histórico, ¿sí? Ese valor o costo histórico se hace teniendo en cuenta el precio de transacción y los costos de transacción. Recuerde, el telescopio nos costó $50,000. Uy, $50,000 y los costos de transacción nos costaron $18,000. ¿Ok? Esos son los valores de nuestro telescopio. Pero este precio de transacción deriva del valor razonable. ¿Por qué deriva del valor razonable? Porque ese valor razonable, porque ese telescopio yo lo encontré en un mercado específico, en un mercado confiable, porque lo traigo de Malasia, porque allá Siemens Instruments tiene allá una sede y allá los vende más barato. No sé, eso me lo estoy inventando. Entonces, encontré que ese telescopio cumple con las características que yo necesito, me lo entregan en el tiempo que yo lo necesito y básicamente el valor que está en el rango entre lo que yo he cotizado en otras ciudades. Entonces, se hace confiable y ahí es en donde yo puedo decir, ah, bueno, entonces puedo utilizar el valor razonable. Pero recuerde que ese valor razonable tiene tres enfoques. El enfoque de mercado, el enfoque de costo y el enfoque de ingreso. ¿Ok? Esta es la jerarquía del valor razonable. Digamos que hay tres niveles, ¿sí? Esto es hipotético, ¿no? Esto no es que la norma pues lo diga de esa forma, así tal cual como está acá, pero es como para que entendamos en qué momento el valor razonable es una muy buena ayuda, un muy buen criterio y cuando no lo es tanto. Entonces, el nivel uno, que es el más confiable, nos dice que los datos de entrada plenamente observables, por ejemplo, los precios no ajustados cotizados en un mercado activo para activos y pasivos idénticos que la entidad pueda valorar a la fecha de medición. Eh, digamos que este es el método o es el nivel más confiable, puesto que no puede ser manipulado por quien lo está aplicando, ¿sí? Simplemente se basa en los parámetros del mercado. Es decir, yo no puedo, eh, como el señor que les colocaba de Álamos, en donde decía, no, yo ese carro, porque tiene un valor sentimental, se lo va a vender en 48 millones. Olvídese, no va a pasar. Yo no le voy a comprar ese carro. ¿Por qué? Porque se sale de los parámetros o del criterio normal de lo que vale ese mismo bien en otro mercado más confiable. Un nivel 2 que no es el mejor y personalmente yo le digo, cuando usted está haciendo este ejercicio para determinar si el valor razonable es bueno o es malo, váyase a que todo cumpla el nivel 1. Si no cumple el nivel 1, descarte. Nivel 2, ¿qué es? Que los datos de entrada diferentes a los precios cotizados dentro del nivel 1, es decir, dentro de este nivel que tenemos acá, que sean directa o indirectamente observables, por ejemplo, el flujo de caja descontado utilizando la tasa oficial. Y el nivel 3, que es el malo, aquí dice que no son observables esos datos de entrada, por ejemplo, el flujo de caja descontado utilizando la tasa definida por el área de tesorería de la organización sobre un modelo interno. Esto es manipulable. Esto es Drácula cuidando el banco de sangre. ¿Por qué? Porque yo como empresa digo, ah, sí,
ese producto vale, ese Renault Logan modelo 2017 vale 48 millones, porque es que yo hice todo un modelo que me indica y me trae el valor del ministerio, le sube el IPC, le tiene en cuenta las adecuaciones que yo le hice y todo esto fue algo que yo hice y por eso me da 48 millones. Pues eso no me da confianza, ¿sí? Porque es algo que usted hizo, no algo que está en el mercado o algo que hizo un tercero de manera confiable. Entonces, este nivel, el 3 es el menos confiable, puesto que es potencialmente susceptible de ser manipulado por quién, por quién lo está utilizando, por quién lo está aplicando. ¿Ok? Eso frente a la jerarquía del valor razonable. Y este ya es el cuarto punto, en donde, pues básicamente todo lo que hemos visto lo vamos a llevar al nivel de un caso práctico. Entonces, ¿qué nos dice? Este es un caso que habla acerca de unas inversiones disponibles para la venta que son medidas a valor razonable. Y dice así el caso. Dice, la empresa Inversiones UISA adquiere el 2 de enero de 2018 2.500 acciones. Son acciones que van a estar disponibles para la venta. Y eso es bien importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque dependiendo del uso que yo le voy a dar a eso, puede cambiar las cosas, las tengo que reconocer de manera diferente. Por ejemplo, si yo estas acciones, mmm, digamos que las compro porque yo quiero de aquí a 5 años a, comprar esa empresa, ¿sí? Entonces comienzo a poquito a comprar poquitas acciones, a la medida que tengo plata voy metiendo, voy metiendo, voy metiendo, hasta que un momento a otro digo, ah, no, ya tengo la mayoría, entonces yo ya puedo tomar decisiones. Entonces, frente a eso, ese modelo de negocio que estoy utilizando para la compra de esas acciones, yo ya no los voy a tener como disponibles para la venta. Son acciones que yo ya tengo como inversión en otra compañía, ¿ok? Que no van a estar disponibles para la venta, entonces su medición es diferente. Pero en este caso, son acciones que yo compro ¿para qué? Para especular con ellas. ¿Qué es especular? Buscar el momento más adecuado para salir y venderlas y obtener la mayor utilidad, ¿ok? Eso es especular. Y eso es lo que estamos haciendo en este caso. Entonces me dice, compramos 2.500 acciones a 1.000 pesos cada una, siendo los gastos de compra de 270.000. Usted dirá, ¿por qué gastos de compra si son acciones? Porque usted las acciones no va y las compra directamente en la bolsa de valores. Las acciones usted va y las compra a ¿cómo se llama? A un corredor de bolsa. Ese corredor de bolsa le dice, le hace primero todo un estudio de perfil. Dice, bueno, don Alexander, ¿usted cuántos años tiene? ¿Cuántos son sus ingresos? ¿Usted tiene familia o es usted soltero? ¿Tiene algún tipo de enfermedad? Todo eso lo miran, le hacen como un diagnóstico y dicen, don Alexander, no le recomiendo que compre esas acciones. ¿Por qué? Porque esas acciones fluctúan mucho de precio y usted está malito del corazón, usted no soporta un nivel de pérdida muy exagerado. Entonces, mejor no se meta a ese tipo de acciones, más bien compre unas de Ecopetrol que son más tranqui y usted no va a tener tanto problema. ¿Ok? ¿Sí? Pero eso es lo que hace el comisionista de bolsa, hace un análisis mío como accionista para hacerme la mejor recomendación y eso vale. Y en este caso, el que nos asesoró nos cobró 270.000 pesos. ¿Ok? Y me dice que el valor razonable al 31 de diciembre del mismo año en que las compré, porque las compré el 2 de enero, y a 31 de diciembre, el valor de esas acciones ya eran de 3.250.320. Y sucede que las acciones, yo me di cuenta que el momento más adecuado para vender esas acciones era el día 31 de julio de 2019, o sea, año y medio después de que las compré. Vendí esas acciones ¿por cuánto? Por 3.630.500. Entonces, ¿con esto qué me piden? Primero, determine el costo de adquisición de esas acciones. Segundo, determine el valor razonable al 31 de diciembre de 2018. Tercero, determine la utilidad de la venta de las inversiones. Y por último, realice los asientos contables. Entonces vamos con el primer punto. Me dice, la empresa Inversiones UBI adquiere el 2 de enero 2.500 acciones a 1.000 pesos. ¿Cuánto me da eso? Bueno, entonces eso me da 2.500.000. Pero yo debo tener en cuenta que tuve que realizar un pago de 270.000 pesos. ¿Ok?
que se lo hice a la empresa que me asesoró en esta compra. Y ellos me cobraron eso por el servicio. Entonces, ¿cuánto es realmente lo que me costó la compra de esas acciones? Los 2.500.000 más los 270.000. ¿Ok? Entonces, 2.500 acciones a 1.000 pesos cada una más 270.000. Eso me da 2.770.000. Ese fue el precio de adquisición. ¿Qué significa eso? Que voy a hacer el reconocimiento y la medición de esa transacción. Entonces, reconocimiento porque son unas inversiones temporales, ¿sí? Que están valoradas en 2.770.000 pesos. Esa es la medición que hice. ¿Cómo lo hice? Pues básicamente con el precio de costo con el que compré las acciones, el valor que me indica el mercado, que son 2.500.000 más lo que me cobró el comisionista de bolsa por hacerme el estudio de perfil. Y eso me costó 2.770.000. Ese es el costo de adquisición de esas acciones. Entonces, primer punto, ya lo hicimos. Segundo, me dice, determine el valor razonable al 31 de diciembre de 2018. Entonces, estos 2.770.000 los voy a registrar ¿cuándo? El día que hice la compra. El 2 de enero de 2018 registro esos 2.770.000. Eso es mi medición inicial. ¿Ok? Ahí estoy haciendo el reconocimiento y la medición inicial. Segundo, me dicen, bueno, y a final de año, ¿cuánto valen esas acciones? Porque le costaron 2.770.000 a final de año. ¿Subieron o bajaron? Porque como yo tengo que hacer el cierre el 31 de diciembre, entonces tengo que mirar cuánto me vale. Entonces aquí el ejercicio me dice, el valor razonable a 31 de diciembre de 2018 fue 3.250.320. ¿Ok? Entonces determino la diferencia para mirar si le sumo o le resto. ¿Cómo se hace eso? Tengo valor razonable a 31 de diciembre es 2.500 acciones a cómo, a 1.000 cada una, más los 270.000, más, aquí tengo que sacar la diferencia entre lo que esto me vale, es decir, la medición inicial, que son 2.770.000, le resto lo que me dice el ejercicio. Me dice el valor razonable a 31 de diciembre fue de 3.250.320. ¿Qué pasa? Que yo no me puedo llevar y decir, el cierre de las acciones temporales que tengo ahí es el valor son 3.250.320 como medición posterior. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque recuerden que la contabilidad la estamos llevando a través de un sistema de información. Y ese sistema de información está parametrizado para decir, ok, tengo una medición inicial, que en este caso me costó 2.770.000, y si yo por error digo, tan bobo el profesor, ahí da la respuesta. Entonces, la medición final o la medición posterior o a final de año es de 3.250.000 y yo voy y le meto eso aquí como valor final a esas acciones, 3.250.000. ¿Qué hace el sistema? Suma los 2.770.000 más los 3.250.000, eso me da como 6 millones y pico. Entonces me dice, las acciones que usted compró en 2.770.000 al 31 de diciembre le valen 6 millones y pico. ¿De cuándo acá se triplicó el valor? Porque hice mal el registro. Yo no tengo por qué registrar los 3.250.000. Yo tengo que registrar la diferencia de esos 3.250.000 menos lo que me costó el comprar esas acciones. Entonces son 3.250.320 menos 2.770.000. ¿Listo? ¿Eso qué me da? Me da que ahí tengo una utilidad al 31 de diciembre de ese año de 480.320. Esto es lo que yo debo registrar como medición posterior. ¿Listo? Segundo punto, listo. Tercer punto, me dice, determine la utilidad de la venta de las inversiones, es decir, el último punto, que me dice, el 31 de julio de 2019 del año siguiente, se venden las acciones en 3.630.500. Entonces, ¿cómo determino la utilidad de esas ventas? Tengo los 3.630.000 en que las vendí, a eso le resto los 2.770.000 que fue por el monto que las compré. Entonces la utilidad es de 860.500 pesos. Esa es mi utilidad. ¿Listo?
pero esto contablemente cambia. Bueno, esto en los asientos contables cambia. Y ahí es en donde necesito que me prestes mucha atención. Entonces ya determinamos los tres primeros puntos, determinamos cuál fue el valor de la adquisición, determinamos el valor de cierre de esa transacción a diciembre 31 del 2018 y ya determinamos cuál fue la utilidad que obtuvimos al vender esas acciones el 31 de julio de 2019. Entonces, ahora hagamos los asientos contables. En ese orden de ideas, lo que hay que hacer es lo siguiente. Tenemos en principio el 2 de enero, registramos la compra, es decir, el reconocimiento y la medición inicial. ¿Cómo se hace eso? Tenemos el activo financiero inversiones por 2.770.000 al débito, ¿sí? Contra, inicialmente y por orden de nuestra contabilidad y de nuestra empresa, no es que yo ande con la plata aquí guardada y voy a donde el comisionista y le digo, bueno, ¿cuánto es? Y comienzo a contar. No, yo le digo, señor comisionista, por favor, emítame una factura para yo llevarla a hacer todo el trámite en mi organización y poderle girar el dinero. Ok. Entonces lo que se genera ahí es una cuenta por pagar a un comisionista de bolsa, ¿de cuánto? De los 2.770.000, porque es que él me está cobrando lo que valen las acciones, no es que sean de él recoge el dinero y luego se lo transfiere al dueño de las acciones, pero él se queda con los 270.000 que cobró por su servicio. Entonces aquí están los 2.770.000 al crédito, ¿ok? Luego, ¿qué hago? Cancelo esa cuenta por cobrar, porque ya los días le dije, mire, señor, aquí está su platica, ahora sí deme las acciones. Entonces, cancelo esa cuenta por cobrar que había creado de 2.770.000 contra de dónde saqué el dinero de bancos al crédito, 2.770.000. Entonces ahí quedó la transacción de la compra de esas acciones. ¿Ok? Luego me dice, ¿cómo va a ser la medición posterior? Es decir, la medición a 31 de diciembre del 2018. Ok, listo, lo vamos a hacer. Entonces, esa medición, ¿cómo se hace? ¿Qué criterio utilizo? El valor razonable. Y me dice, entonces tengo un activo financiero, inversiones, se va a la cuenta 120540-02, que es revalorización acciones. Es decir, me aumentó el precio de la inversión que había hecho. ¿En cuánto? En 480.320. Solo la utilidad. Mire que no me estoy llevando los 3 millones y pico que dice el ejercicio. Me estoy llevando la diferencia. ¿Contra qué? Contra unos ingresos no operacionales. ¿Por qué son ingresos no operacionales? Porque esta plata no me entró. Esto es ficticio, esto es contable. Yo todavía no he vendido mis acciones, las tengo ahí, ¿ok? Entonces, simplemente hago el registro y lo llevo en esa cuenta de ingresos no operacionales a la subcuenta 429595, otros revalorización de acciones, ¿ok? ¿Cómo? Al crédito 480.320. Ahí, hasta ahí tengo mi, eh, la medición posterior de mis acciones. Y ya cuando hice la venta. Entonces, aquí tenemos que, ¿cuánto me entró por la venta de esas acciones? Los 3.630.500 pesos. ¿A dónde entraron? Al débito. Eso entró directamente al banco. ¿Ok? Porque ya vendí esas acciones. Vendí las 2.500 acciones en 3.630.500. ¿Contra qué lo hago? Cancelo esa inversión. ¿Mm? ¿En dónde la tenía? En una compañía hotelera. Le había comprado las acciones a un hotel. Entonces se me acreditan en 3.250.320. ¿Por qué 3.250.320? Porque esto es lo que va
Bueno, qué pena ahí por el bajón de luz, hizo que se nos desconectara todo, pero bueno, ya estamos acabando el ejercicio. Entonces les decía que básicamente lo que se hace ya para el momento del registro de lo que es la venta de las acciones a 31 de julio de 2019, nos dice que nos ingresa los 3.630.000 fruto de la venta. ¿A dónde ingresa? Al banco, ¿sí? ¿Y qué cancelamos? Obviamente, pues las inversiones que habíamos realizado en esa compañía hotelera al crédito, los 3.250.000. ¿Por qué no es el mismo valor que me está entrando? Porque yo no puedo inflar el valor acá en la venta de esas acciones porque lo hice apenas a valor de 3.250.000 porque yo había hecho un cierre contable a 31 de diciembre de ese año y en ese momento las acciones me estaban costando 3.250.320. Por eso es que debo llevar esa diferencia. O sea, yo debo registrar acá es lo que tenía en mis estados financieros como medición posterior del año 2018, que se me convierte en la medición inicial del año. Ay, gracias, William. Básicamente se me convierte en la medición inicial del siguiente año. ¿Y cuánto me costaban arrancando el año 2019 esas acciones? 3.250.320. Entonces, debo registrar los ingresos no operacionales, esos ingresos no operacionales que ascienden al orden de los 480.320 que teníamos allá en esa cuenta denominada revalorización de acciones, ¿sí? Que lo teníamos al crédito, aquí lo llevamos al débito, y lo llevamos también contra una cuenta de ingresos no operacionales denominada utilidad en venta de inversiones, que es la utilidad que obtuvimos en esa venta, que fueron 860.500 pesos. ¿Ok? Esto me da sumas iguales, 4.110.000 en el débito y 4.110.000 en el, en el, ay, perdóname. Ah, no se ve, ok, permíteme. Sí, qué vaina, pero estos bajones de luz son terribles por eso. Ok, entonces vuelvo a indicar el ejercicio, vuelvo a indicar el registro contable. Entonces, lo que estamos haciendo acá es básicamente registrar la venta de esas acciones que realizamos el 31 de julio del 2019. ¿Qué hacemos? Al momento de realizar la venta, nos ingresa el monto total que nos pagaron por las 2.500 acciones, que las vendimos en cuánto? En 3.630.500. ¿Okay? Ese fue el monto de la venta que ingresó a nuestra cuenta bancaria. Pero yo debo cancelar la cuenta de las inversiones. Las inversiones o esas acciones no me valen este valor. Esas inversiones yo las tengo en mi libro de contabilidad registradas a un valor de 3.250.320. Ese es el valor que tengo en mi contabilidad, que es lo que valen las acciones en ese momento. Luego tengo también por allá, en el slide anterior, tengo la cuenta denominada ingresos no operacionales, esta cuenta, ingresos no operacionales, por 480.320 al crédito, la debo cancelar. ¿Cómo la cancelo? Pues llevándola al débito. ¿Ok? Ingresos no operacionales, otros revalorización de acciones en 480.320 al débito. Estaba al crédito, pasa al débito. ¿Contra qué llevo eso? Contra una cuenta de ingresos operacionales en donde voy a registrar lo que realmente yo me gané. ¿Ok? Que son el concepto de la utilidad en la venta de inversiones por valor de 860.500 pesos. Cuando usted suma, esto le da 4.110.820 en el débito contra 4.110.820 al crédito. ¿Ok? Así es como se realiza ese tipo de transacciones. Hay que tener en cuenta lo que es la medición inicial,
hacer el cierre contable, registrar la utilidad y todo este tipo de movimientos con el propósito de que el sistema contable que tenemos esté en capacidad de generarme los estados financieros tal cual los necesitamos. ¿Ok? Eso era entonces lo que tenía para el día de hoy, terminar esta presentación. No sé de pronto, William, si tienes alguna duda, alguna inquietud al respecto. Perfecto, bien, listo, listo, muchas gracias. Entonces, te recuerdo, este fin de semana es la entrega del taller y la realización del examen. El examen se va a habilitar, el- digamos que va a estar habilitado desde el domingo a las 00 horas hasta el mismo domingo a las 23:59. Yo les mando un correo dándoles indicaciones, que el examen ya está, que son 10 preguntas, que tarda en responderlo más o menos 35 minutos. Todas esas indicaciones se las doy al momento de enviarles el correo. ¿Ok? Entonces, eso es todo. William, te agradezco mucho la asistencia y pues nada, nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Listo, muchas gracias. Buenas noches, que estés bien.